Mi madre perdió su casa, le renté la mía por $350 al mes, pero cuando le pedí $3 más, exigió ser copropietaria por las mejoras, que hizo sin permiso, y me acusó de robarle lo que siempre fue mío. Tengo 34 años, trabajo en contabilidad, y honestamente necesito desahogarme sobre lo que está pasando con mis padres, porque esto ya pasó de ser un problema familiar normal a algo completamente demente. Básicamente compré una casa hace como 12 años, cuando el mercado estaba por los suelos después del crash del 2008, y ahora mis padres viven ahí pagando una renta súper baja, pero mi mamá, Sandra, se volvió completamente loca, y está convencida de que la casa es suya, o algo así. Y cuando digo loca, no estoy exagerando, ya van a ver. Déjenme empezar por el principio. Compré mi primera casa en 2013. Tenía como 22 años recién cumplidos. Acababa de conseguir mi primer trabajo decente después de la universidad. Fue una casita chiquita, nada del otro mundo, tipo 2 recámaras, un baño y medio, ya sabes, la típica casa de inicio. Pero era mía. O sea, yo la pagué con mi dinero, con mi crédito hipotecario que me costó un montón conseguir porque era súper joven y los bancos no querían darme nada. Mis padres no me ayudaron ni con un peso, lo cual está bien. No esperaba que lo hicieran. Pero esto es importante para lo que viene después. La casa me costó como $89,000, que sé que suena increíble ahora, pero en ese entonces el mercado estaba destruido, y nadie quería comprar nada. Viví ahí como 4 años, trabajando, pagando mi hipoteca, haciendo mi vida. Conocí a Jason, mi esposo, en 2015, y nos casamos al año siguiente. Para 2017, ya queríamos algo más grande, tipo 3 recámaras porque estábamos pensando en empezar una familia eventualmente. Entonces compramos otra casa en un barrio mejor y nos mudamos. Pero aquí está la cosa. En lugar de vender la casa original, decidimos quedárnosla como inversión, porque ya estaba casi pagada, y pensamos que podíamos rentarla y usar ese dinero para ayudar con la hipoteca nueva. Tenía sentido, ¿no? Mucha gente hace eso. Al principio la rentamos a una pareja joven por como $850 al mes, que era el precio normal para esa zona. Y todo iba perfecto. Ellos vivieron ahí como 2 años sin ningún problema. Pagaban a tiempo, cuidaban la casa, cero drama. Pero entonces, en 2019 las cosas se pusieron feas para mis padres. Mi papá, Mark, había trabajado en la misma compañía por 36 años, literal toda su vida adulta, y de repente la empresa cerró su división completa y lo mandaron a retiro anticipado. Tenía como 58 años, demasiado joven para retirarse, pero demasiado viejo para que alguien quisiera contratarlo. Mi mamá nunca había trabajado tiempo completo, solo hacía trabajitos de medio tiempo aquí y allá, entonces de repente se quedaron básicamente sin ingresos. Lo peor fue que se habían refinanciado su casa como 3 veces durante los años buenos, sacando dinero para no sé qué, y cuando mi papá perdió su trabajo, no pudieron seguir pagando. Intentaron venderla, pero debían más de lo que valía la casa. Ya sabes cómo estaba ese rollo después del crash. Total, que perdieron la casa en foreclosure a principios de 2020, justo cuando empezó la pandemia. O sea, el timing no pudo ser peor. Se mudaron a un departamento chiquito y horrible que les costaba como $200 al mes, y mi mamá no paraba de quejarse de que era diminuto, que los vecinos eran ruidosos, que el aire acondicionado no servía. Básicamente era un infierno para ella. Un día mi mamá me llamó. Esto fue como en julio de 2020. Y me dijo que necesitábamos hablar. Fuimos a comer a un Denny's, porque a ella le encanta el Denny's por alguna razón, y ahí me soltó que querían mudarse a mi casa, la que estaba rentando. En ese momento ya se habían ido los inquilinos anteriores, y yo estaba buscando nuevos inquilinos. Entonces técnicamente estaba disponible. Pero aquí está el detalle. Mi mamá básicamente me dijo que querían vivir ahí gratis, o sea, sin pagar renta. Su argumento era que eran mis padres, que lo habían perdido todo, que yo tenía 2 casas y ellos ninguna, y que era lo mínimo que podía hacer por ellos después de todo lo que habían hecho por mí. Y mira, yo entiendo que eran mis padres y que estaban pasando por un momento horrible, pero la casa todavía tenía hipoteca, tenía que pagar impuestos, seguro, mantenimiento, todas esas cosas. No era como si la casa no me costara nada. Además, Jason y yo acabábamos de tener a nuestro primer hijo ese año, y nuestra situación tampoco era súper holgada. Le expliqué todo esto a mi mamá y le dije que no podía dejarlos vivir gratis, pero que si querían podíamos hacer un arreglo donde pagaran algo simbólico que cubriera los costos básicos. Ella se enojó mucho, me acusó de ser egoísta, de no querer ayudar a mi familia, todo el drama típico de mi mamá cuando las cosas no salen como ella quiere. Pero entonces, y esto es lo loco, como 2 meses después,
Resulta que el hermano de mi papá se murió. Era un tipo soltero, que nunca tuvo hijos, y que tenía bastante dinero guardado. Mi papá era su único hermano vivo, entonces le dejó todo en herencia. Estamos hablando de como $400,000 después de impuestos y todo eso. De repente, mis padres que no tenían nada, tenían más dinero que yo jamás he tenido en mi vida. Mi mamá me volvió a llamar, toda emocionada, y me dijo que querían mudarse a mi casa y que me iban a pagar renta por adelantado, tipo varios años, para que yo estuviera tranquila. Yo la verdad no estaba súper convencida, porque conociendo a mi mamá sabía que esto podía volverse complicado, pero Jason me dijo que les diera una oportunidad, que eran mis padres, y que con el dinero de la renta adelantada podríamos pagar un montón de la hipoteca de nuestra casa actual. Además, mi papá me llamó aparte y me prometió que no iba a haber problemas, que solo necesitaban un lugar tranquilo para sus años de retiro, y que iban a respetar que era mi propiedad. Entonces dije que sí, pero con la condición de que todo fuera legal y por escrito. Conseguimos un abogado, y redactamos un contrato de arrendamiento bien hecho, notarizado y todo. La renta quedó en $350 al mes, que básicamente cubría los impuestos prediales y el seguro de la casa, nada más. Era una ganga total, o sea, ellos lo sabían, y yo lo sabía. Un lugar así normalmente se rentaba en como 900 o 1000 en esa zona. Me pagaron 3 años por adelantado, entonces recibí como 12,600 de un jalón, lo cual la verdad nos vino muy bien. El contrato estaba súper claro. Decía que ellos eran inquilinos, que yo era la propietaria, que podían vivir ahí mientras pagaran la renta, que no podían hacer modificaciones mayores sin mi permiso, todo lo normal que va en un contrato de renta. Los primeros meses todo fue perfecto. Mis padres estaban felices. La casa era mucho más grande y bonita que el departamento donde habían estado. Tenía un jardincito atrás que a mi papá le encantaba. Estaba en un barrio tranquilo. Mi mamá hasta me mandaba fotos de cómo estaba decorando las cosas. Me mandaba mensajes agradeciéndome por darles esta oportunidad. Yo pensé, bueno, tal vez me preocupé por nada, tal vez esto va a funcionar bien. Pero como al año de que se mudaron, empecé a notar que mi mamá comenzó a hablar de la casa de una manera rara. Tipo, cuando íbamos a visitarlos decía cosas como, mira cómo arreglé mi cocina, o voy a pintar mi recámara de este color. Al principio pensé que solo era su forma de hablar, ya sabes, porque vivía ahí y se sentía cómoda. Pero luego empezó a hacer cambios sin preguntarme. Cambió todas las perillas de las puertas, puso unos gabinetes nuevos en el garaje, pintó la sala de un color horrible tipo verde menta que yo jamás hubiera elegido, instaló unas luces nuevas en el baño, cosas así. No eran modificaciones enormes, pero tampoco eran cambios menores, y el contrato específicamente decía que tenía que pedirme permiso para ese tipo de cosas. La primera vez que le dije algo, me contestó que lo estaba haciendo para mejorar la propiedad y que yo debería estar agradecida de que estuviera invirtiendo su tiempo y dinero en mi casa. Que si algún día la vendía iba a valer más por todo lo que ella había hecho. Y sí, técnicamente tenía razón en que algunas cosas sí eran mejoras, pero no era el punto. El punto era que no me estaba pidiendo permiso y que estaba actuando como si fuera su casa. Pero decidí no hacer mucho drama, porque las cosas que estaba cambiando no eran tan graves. Y honestamente yo tenía suficiente con mi trabajo y mis hijos para ese entonces. Ya teníamos 2. Como para estar peleando por unas perillas de puerta. El verdadero problema empezó el año pasado. Los impuestos de la casa subieron como $200 al año, y el seguro también subió porque hubo varios tornados en la zona y las aseguradoras básicamente subieron todo. Entonces mis costos aumentaron y la renta de 350 que estaban pagando ya no cubría todo. No era mucha la diferencia. Tipo, estábamos hablando de como $30 al mes más o menos, pero era la diferencia entre que yo saliera tablas o que tuviera que poner de mi bolsa. Les mandé un mensaje explicándoles la situación, súper amable, diciéndoles que necesitaba subir la renta a $353, o sea, $3 más al mes, literalmente $3. Mi mamá me llamó como 2 horas después, gritando. Y cuando digo gritando, estaba histérica. Que cómo me atrevía, que ella había mejorado la casa un montón, que gracias a ella la casa valía más, que era una abusiva, que solo pensaba en el dinero, que los estaba exprimiendo. Yo intenté explicarle que eran solo $3 y que ni siquiera era para mí, era literalmente para cubrir los costos que habían subido, pero ella no quería escuchar nada. Me dijo que si yo quería ese dinero extra, entonces tenía que mostrarle todos los bills, todas las facturas, todos los estados de cuenta, todo, porque ella tenía derecho a saber exactamente en
¿Qué se estaba gastando su dinero? Ahí fue cuando me di cuenta de que mi mamá realmente creía que tenía algún tipo de derecho sobre la casa. Le recordé que ella era inquilina, que teníamos un contrato firmado, que la casa era mía. Ella me contestó que después de todo lo que había invertido en mejoras, ella merecía algo más que ser tratada como una inquilina cualquiera, que ella no era una extraña, que era mi madre, y que yo le debía respeto y consideración. Colgó el teléfono y no me habló por 2 semanas. Mi papá me llamó después de unos días, todo incómodo, y me dijo que iba a hablar con mi mamá, que no entendía por qué estaba haciendo tanto drama por $3. Yo le dije que honestamente ya no era solo por el dinero, era el principio de la cosa. Era que mi mamá claramente no respetaba que la casa era mía, y que tenía que quedarle claro cuál era su posición. Mi papá suspiró y me dijo que me entendía, pero que conociendo a mi mamá esto no iba a ser fácil. Pasó como un mes sin que pagaran la renta de ese mes, ni la del siguiente. Yo no dije nada porque, técnicamente todavía les quedaban como 6 meses del dinero que habían pagado por adelantado 3 años atrás, pero era el principio de la cosa. Cuando se les acabó ese tiempo prepagado, les mandé el recibo por los $353. Mi mamá me respondió con un mensaje larguísimo, tipo ensayo completo, explicándome todo lo que había hecho en la casa, que había puesto pisos nuevos en la cocina, cosa que yo no autoricé, que había cambiado el calentador de agua cuando se descompuso, que sí. Eso lo hizo, pero se suponía que tenía que avisarme para que yo llamara a alguien, no hacerlo ella, que había mandado limpiar las alfombras profesionalmente, que había puesto cortinas nuevas en todas las ventanas, que había plantado rosales en el jardín. Literalmente tenía una lista de como 30 cosas con los costos aproximados de cada una. Según sus cálculos, sumando todo, ella había invertido como $8,000 en la casa en los últimos 3 años. Y me dijo que si yo quería cobrarle renta aumentada, entonces primero tenía que compensarla por esas inversiones, porque ella había estado mejorando mi propiedad gratis. O sea, su lógica era que como ella había gastado su dinero en cambios que yo no pedí, yo ahora le debía ese dinero de vuelta o tenía que deducirlo de la renta futura. ¿Pueden creerlo? Le respondí, intentando mantener la calma aunque por dentro estaba que explotaba, que ella hizo esas modificaciones sin mi permiso y sin mi conocimiento, que yo nunca le pedí que hiciera nada de eso, y que por lo tanto no tenía ninguna obligación legal o moral de compensarla. Que si ella decidió gastar su dinero en cambios que yo no autoricé, ese era su problema, no el mío. También le recordé que el contrato claramente establecía que cualquier mejora o modificación a la propiedad quedaba como parte de la propiedad sin derecho a compensación, porque así funcionan los contratos de arrendamiento normales. Ella me respondió diciendo que eso era injusto, que el contrato era injusto, que yo me estaba aprovechando de ellos, y que si no llegábamos a un acuerdo justo, ella iba a tener que tomar medidas legales. Medidas legales. Mi propia madre me estaba amenazando con demandarme por pedirle $3 más de renta. Yo estaba en shock. Literal no podía procesar lo que estaba pasando. Jason me dijo que necesitábamos sentarnos con ellos cara a cara y resolver esto antes de que se saliera más de control. Entonces organicé una comida en el mismo Denny's de siempre, porque aparentemente ahí es donde mi familia resuelve sus problemas. Llegaron mis 2 padres, llegamos Jason y yo, y desde que nos sentamos podía sentir la tensión. Mi mamá traía una carpeta, o sea, literal una carpeta con documentos, y yo pensé, ay no, esto va a estar feo. Pedimos de comer, y apenas llegó la comida mi mamá abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. Tenía recibos de Home Depot, fotos de antes y después de las cosas que había cambiado, estimados de cuánto había subido el valor de la casa según ella. Lo había preparado todo como si fuera una presentación de negocios. Empezó a explicarme, en su tono más condescendiente, que ella había sido muy generosa, mejorando mi propiedad, sin cobrarme nada, pero que ahora que yo quería aumentar la renta, era justo que reconociera sus contribuciones. Su propuesta, si es que se le puede llamar así, era que yo le descontara el costo de las mejoras de la renta futura. Según sus cálculos, con los $8,000 que ella había gastado, básicamente no tendría que pagar renta por como 2 años más. Y después de eso, me dijo, teníamos que volver a negociar el contrato para reflejar que ella ya no era solo una inquilina, sino que tenía cierto nivel de inversión en la propiedad. Yo la miré tipo, ¿estás hablando en serio? Le dije que no, que eso no iba a pasar, que ella era inquilina y punto. Que hiciera las modificaciones que hiciera sin mi permiso, no le daba ningún derecho sobre la propiedad. Ella se empezó a poner roja de la cara. Ya sabes esa cara que pone cuando está a punto de explotar. Y me dijo que yo era una malagradecida,
que después de todo lo que ella había hecho por mí en mi vida, así le pagaba, que ella me había criado, me había dado todo, y que ahora yo la estaba tratando como basura por $3. Jason intentó intervenir y calmar las cosas, pero mi mamá le dijo que él se callara, que esto era entre ella y yo, que él no tenía derecho a opinar. Mi papá estaba ahí sentado en silencio, mirando su plato, sin decir nada como siempre. Yo le pregunté a mi mamá cuál era exactamente su propuesta final, porque ya estaba cansada de dar vueltas. Ella me dijo que quería una de dos cosas: o yo le compensaba por las mejoras que había hecho, o le daba un porcentaje de propiedad de la casa como reconocimiento de su inversión. Tipo literalmente quería que le pusiera su nombre en la escritura. Le dije que no, que ninguna de las dos cosas iba a pasar, y que si no pagaba la renta de $353 antes del fin de mes, iba a iniciar el proceso de desalojo. Mi mamá se paró de la mesa, tiró la servilleta, y me dijo que yo iba a arrepentirme de esto, que ella no se iba a dejar pisotear por su propia hija. Se fue del restaurante dejándonos ahí. Mi papá se quedó un momento más. Me pidió disculpas en voz baja, y dijo que iba a ver qué podía hacer. Luego se fue detrás de ella. Jason y yo nos quedamos ahí tipo, ¿qué acabó de pasar? Yo estaba temblando. No sé si de coraje o de estrés o qué, pero sentía como si fuera a vomitar. No podía creer que mi propia madre me estuviera haciendo esto por una casa que yo compré, que yo pagué, y que les estaba rentando a un precio ridículamente bajo solo porque eran mis padres. Llegamos a casa, y como 2 horas después mi papá me llamó. Me dijo que iba a pagar la renta, que él tenía su tarjeta guardada y que iba a hacer la transferencia. Le pregunté qué había dicho mi mamá, y se quedó callado un momento. Luego me contó que cuando le sugirió pagar los $3 extra, ella se había puesto histérica. Le había gritado que él era un débil, que siempre me había consentido demasiado, que yo era una manipuladora, y que él siempre se ponía de mi lado, que si él pagaba esa renta sin que yo compensara las mejoras, él estaba validando mi comportamiento abusivo. Mi papá me dijo que estaba cansado, que tenía 62 años, y que no tenía energía para estas peleas, pero que iba a pagar porque sabía que mi mamá estaba siendo irracional. Le dije que no pagara si eso iba a causar más problemas entre ellos, pero él insistió. Me dijo que ellos tenían suficiente dinero todavía de la herencia, que $3 no eran nada, y que esto no tenía nada que ver con el dinero realmente. Que mi mamá sentía, que estaba perdiendo control, y que por eso estaba actuando así, que toda su vida ella había podido controlar las situaciones y a las personas a su alrededor, pero que yo ya no era una niña, y que eso la volvía loca. Esa conversación me hizo sentir súper mal porque era verdad. Mi mamá siempre había sido controladora, siempre había usado la manipulación emocional para salirse con la suya, y yo había pasado la mayor parte de mi vida cediendo para evitar conflictos. Pero esta vez no podía ceder porque no era solo sobre mi relación con ella. Era sobre mi propiedad, sobre mi seguridad financiera, sobre el futuro de mis hijos. Si yo le daba, aunque fuera un poquito de lo que estaba pidiendo, iba a abrir la puerta para que siguiera pidiendo más y más hasta que efectivamente me quitara la casa. Al día siguiente recibí la transferencia de $353 de la cuenta de mi papá. No recibí ningún mensaje de mi mamá. Pasó una semana, 2 semanas, nada. Yo tampoco la contacté, porque honestamente no sabía qué decirle. Entonces, como al mes, recibí un mensaje de texto de ella, largo otra vez, diciendo que había estado pensando mucho sobre nuestra relación, sobre cómo yo había cambiado desde que me casé, sobre cómo el dinero me había vuelto egoísta y materialista. Que ella entendía que yo tenía mi propia familia ahora, pero que no podía creer que eligiera el dinero sobre mi propia madre. No le respondí. Jason me dijo que tal vez era mejor dejar que las cosas se enfriaran un rato, que responder solo iba a iniciar otra pelea. Entonces simplemente la dejé en visto. Ella mandó otro mensaje unos días después preguntando si había recibido el anterior. Tampoco respondí. Luego me llamó y no contesté. Finalmente, me mandó un mensaje diciendo que si yo iba a comportarme como una niña inmadura, entonces ella también podía jugar ese juego. Ahora estamos como en este estate raro donde ellos pagan la renta cada mes. Bueno, mi papá la paga, pero mi mamá y yo no nos hablamos. Mis hijos preguntan por sus abuelos, y yo no sé qué decirles. Les digo que los abuelos están ocupados, o algo así, pero mis hijos no son tontos. El mayor tiene 6 años y ya se da cuenta de que algo está raro. Mi papá me manda mensajes de vez en cuando preguntando cómo estamos, mandándome fotos de los niños que encuentra en su teléfono de cuando sí nos veíamos. Y yo le respondo, pero todo se siente forzado y triste. La última vez que hablé con mi papá, hace como 2 semanas, me preguntó si yo creía que algún día las cosas iban a volver a la normalidad con mi mamá. Le dije honestamente que no lo sabía,
que dependía de si ella podía aceptar que la casa era mía y que ella era inquilina, nada más. Él suspiró y me dijo que mi mamá era terca, que yo también era terca, lo cual es cierto, supongo, y que no sabía cómo esto iba a terminar. Me dijo que él solo quería vivir sus últimos años en paz, sin drama, pero que parecía que el drama lo seguía a todas partes. Yo me sentí mal por él porque sé que está atrapado en el medio. Pero tampoco es como que él haya hecho mucho por defender lo correcto. Toda su vida ha dejado que mi mamá haga y diga lo que quiera sin contradecirla, y ahora está pagando el precio de eso. Pero bueno, ese es su problema, no el mío. Lo que sí sé es que no voy a ceder. No voy a darle a mi mamá un porcentaje de mi casa, no voy a compensarla por mejoras que hizo sin permiso, y no voy a dejar que me manipule emocionalmente para que haga algo que va en contra de mis intereses. Esta casa la compré yo, la pagué yo, y es el patrimonio de mis hijos. Punto. Si eso significa que mi mamá y yo no volvemos a tener una relación normal, pues así tendrá que ser. Duele, no voy a mentir, duele un montón pensar que mi mamá prefiere pelear por $3 y una ilusión de propiedad antes que tener una relación sana conmigo, pero no puedo controlar sus decisiones, solo las mías. Jason me preguntó la semana pasada si me arrepentía de haberles rentado la casa, si hubiera sido mejor rentar a extraños y mantener las cosas simples. La verdad no sé. Por un lado, sí me arrepiento porque todo este drama me ha quitado el sueño y me ha estresado un montón. Por otro lado, si no les hubiera rentado a ellos, igual habrían encontrado otra manera de meterme en un drama porque así es mi mamá. Siempre encuentra algo. Así que supongo que era inevitable de una forma u otra. Por ahora las cosas están así, en este limbo raro donde técnicamente todo está funcionando. Ellos pagan renta, viven en la casa, no hay problemas legales, pero emocionalmente está todo destruido. No sé cuánto tiempo más va a durar esto, o qué va a pasar cuando se les acabe el dinero de la herencia, y realmente tengan que ajustarse a un presupuesto. Probablemente va a empezar todo de nuevo. Las quejas de que la renta es muy cara, las demandas de que yo debería cobrarles menos o nada porque soy su hija. Ya veré cuando llegue ese momento, si es que llega. Lo que sí les puedo decir es que si alguna vez están pensando en rentar una propiedad a un familiar, piénsenlo muy bien. Tengan todo por escrito. Establezcan límites claros desde el principio, y estén preparados para que la relación familiar se vuelva complicada. Porque por más que piensen que con su familia va a ser diferente, que ustedes no van a tener esos problemas, créanme que el dinero y la propiedad sacan lo peor de las personas, incluso de tu propia madre. Y eso es algo que yo aprendí de la manera más difícil.